He viajado a través del tiempo y he llegado al final de todas las cosas. Es aterrador el fin del mundo. Primero, déjenme aclarar lo obvio. Sí, he estado en el futuro. No me pregunten por la pandemia, ni por la crisis climática, ni por las próximas elecciones, ni por el premio gordo de la lotería de la semana que viene. He estado en un futuro lejano, mucho después de que todo eso dejara de importar. Fueron miles de millones de años, al menos. Fue el mismísimo fin del universo, creo. Pero no fue el fin de todo. Probablemente debería retroceder un poco y explicar cómo llegué al fin del universo. Soy oficial de la Fuerza Aérea y me seleccionaron para ser el sujeto de prueba de lo que mis superiores llamaron un Kitty Hawk crononáutico. En medio del Océano Pacífico, relativamente cerca de las Islas Hawaianas, hay un colisionador de partículas experimental, ultra secreto. Está bajo el agua tanto por discreción como para poder usar el océano como disipador de calor para el enorme reactor nuclear que lo alimenta. No estaba al tanto de todos los detalles, así que ni siquiera sé quién lo financia. Definitivamente había mucha gente no estadounidense allí, así que estoy bastante seguro de que es una colaboración internacional. Por lo que pude entender, los experimentos que realizan allí buscan revelar la naturaleza básica del tiempo, ya sea un aspecto fundamental del universo, una propiedad emergente de componentes más elementales, o simplemente una ilusión de nuestra percepción limitada. El colisionador produjo una partícula desconocida y, según me dijeron algunos investigadores, no teorizada previamente, que causaba extraños efectos temporales al interactuar con la materia ordinaria. Por el momento, simplemente las llamaban cronitones, ya que así se les llama a las partículas que viajan en el tiempo en Star Trek. Al saturar un objeto con estos cronitones, este desaparecía durante un periodo aproximadamente proporcional a su masa, y luego reaparecía en el mismo espacio. A veces, los objetos eran visiblemente más calientes o más fríos. A veces presentaban daños, y al menos en una ocasión, ni siquiera estaban enteros. Sin embargo, hasta donde los científicos pudieron determinar, cada átomo que expulsaban regresaba, y nunca con materia extraña adherida. Los objetos claramente experimentaban algo durante su ausencia, pero no podían enviar una sonda, ya que los cronitones interferirían con cualquier sistema electrónico, sin importar lo que hicieran para protegerlo. Se decidió que necesitaban enviar un sujeto de prueba humano para informar sobre lo que encontraron. Me eligieron porque cumplía con los requisitos de habilidad y temperamento necesarios, además de ser lo suficientemente común como para que, si nunca regresaba, mis comandantes lo consideraran una pérdida aceptable. Me aseguraron que la radiación del cronitón no era ionizante y que las pruebas realizadas en muestras biológicas no mostraban efectos adversos inmediatos, ni a corto plazo. En cuanto a los efectos a largo plazo, bueno, habría que esperar, ¿no? A estas alturas, te estarás preguntando cuánto me pagaban por exponerme a una radiación desconocida y ser enviado a saber Dios qué tan lejos en el futuro. Al mismo Neil Armstrong le pagaron por ir a la Luna, bupkes. Absolutamente nada fuera de mi salario regular. Soy un oficial de la Fuerza Aérea, después de todo, y arriesgar mi vida por el bien de mi país es parte del trabajo. Debería sentirme honrado de tener el privilegio de ser la primera persona enviada al futuro. Insistieron. Si los experimentos alguna vez se desclasificaban, sería famoso, incluso inmortalizado. Y si me negaba, casi seguro que me enviarían a una prisión militar por insubordinación, así que de vuelta al futuro fue. Entré en el colisionador con un traje de protección ambiental presurizado. Esto era necesario, no solo por la preocupación de viajar a un entorno desconocido, sino también porque el interior del colisionador necesitaba ser vaciado de aire para funcionar correctamente. El colisionador en sí era un túnel de 30 metros de ancho que se extendía kilómetros, revestido con una aleación gris brillante que, según me habían dicho, tuvo que ser inventada específicamente para el proyecto. Cada pocos cientos de metros,
Había un anillo brillante y zumbante de tecnología clasificada que rodeaba el perímetro, todos ellos pulsando en perfecta sincronía. No había ningún sonido en el túnel sin aire, por supuesto, pero podía sentir sus vibraciones vibrantes a través de mis botas, y era una sensación que solo podía describir como un zumbido. Los anillos estaban todos interconectados por 4 conductos espaciados uniformemente que recorrían toda la longitud del colisionador, cada uno de los cuales pulsaba con una luz en órbita que, a pesar de la distancia mucho mayor, coincidía con las RPM de los anillos. Ocupé mi lugar en la plataforma claramente marcada y miré las luces parpadeantes enjauladas que contaban regresivamente la secuencia de iniciación, protegidas de los cronitones por un hueco en la pared del colisionador. El silencio casi absoluto era desconcertante. Solo oía mi propia respiración. Ni siquiera llevaba radio en el traje, ya que la onda de cronitón la habría destruido. Si hubiera alguna instrucción de última hora, solo se transmitiría a través de la pantalla que tenía delante. A medida que la cuenta regresiva para la saturación total se acercaba, empecé a ver pequeñas luces doradas formándose a mi alrededor, zumbando alrededor del colisionador a la velocidad del rayo. Al principio eran escasas, pero después de un minuto se volvieron tan densas que apenas podía ver a través de la neblina. Me atravesaron como si no estuviera allí, sin producir ninguna sensación perceptible. Ya no podía ver la cuenta regresiva, pero cuando sentí que mis pies se levantaban del suelo, supe que era la hora del despegue. Floté lentamente hacia arriba durante varios segundos, hasta que estuve en el centro del colisionador, y me quedé allí colgado varios segundos más. No voy a mentir, estaba muerto de miedo, pero no entré en pánico, ni intenté luchar. Lo que estaba sucediendo, y hacía tiempo que no podía hacer nada al respecto. Sin previo aviso, fui catapultado hacia adelante con una fuerza que sentí como de al menos 5G. Las luces doradas se desvanecieron, junto con el colisionador, las instalaciones, el océano y la tierra misma. Ahora las atravesé con la misma inocuidad con la que los cronitones me habían atravesado. Salí disparado hacia arriba, y la tierra bajo mis pies parecía girar a una velocidad imposible. El sol también retrocedió, a un ritmo demasiado rápido para la teoría de la relatividad. Comprendí que no me movía a velocidades superlumínicas, sino que mi flecha del tiempo se había acelerado, y lo que consideraba segundos eran en realidad años, luego siglos, luego milenios, luego eones. Iba cada vez más rápido, atravesando sistemas estelares en una fracción de instante, tan rápido que orbitaba la galaxia entera una vez cada pocos segundos, como si estuviera atrapado en una especie de cinta de correr galáctica fuera de control. Jane, detén esta locura. Después de quién sabe cuánto tiempo así, el tiempo finalmente empezó a ralentizarse de nuevo, y comencé a descender sobre un planeta negro que orbitaba una estrella blanca. De alguna manera, intuitivamente, comprendí que era la Tierra. El Sol se había expandido hasta convertirse en una gigante roja, carbonizando la Tierra al hacerlo, y luego se había encogido hasta convertirse en una enana blanca, donde se dejó enfriar lentamente durante el resto de sus días. La ciencia moderna predice que el Sol en expansión consumirá la Tierra. Si esta predicción es falsa, o si nuestros descendientes espaciales lograron ampliar la órbita terrestre, no lo sé. Desde el alto punto de observación del espacio, había considerado que esta Tierra oscura había estado estéril de cualquier vida durante mucho tiempo. Pero al caer al suelo, vi que había cometido un error en mi juicio. Aterricé en la Tierra de pie, como lo haría un gato desde la rama de un árbol. Mi viaje a través del tiempo y el espacio no me había hecho daño, y me quedé solo para analizar el destino final de mi mundo natal. Lo que vi fueron dunas de regolito ennegrecido. Mucho tiempo atrás, el calor del sol había evaporado los océanos y arruinado la atmósfera para la vida fotosintética. Las fuerzas de la entropía y la erosión habían derribado todas las montañas y estructuras artificiales, reduciéndolas a polvo.
No pude evitar recordar el poema Ozymandias, al verlo todo perdido en el desierto global. El núcleo fundido se había enfriado y la magnetosfera se había debilitado, dejando paso a un viento solar más potente que irradiaba la superficie y desgarraba gradualmente la atmósfera. El sol rojo, aunque una furia infernal en sus ataques mortales, hacía tiempo que se había reducido a la enana blanca que ahora flotaba en el cielo oscurecido. Aunque lo que quedaba de la atmósfera seguramente ya no sería respirable si me quitaba el casco, la temperatura era al menos tolerable. La razón me decía que nada podría haber sobrevivido a semejante cascada de apocalipsis, y sin embargo, a solo unos cientos de metros de donde me encontraba, había un solo árbol. Si tuviera que adivinar, diría que medía casi 300 metros de altura. Su corteza era negra, pero no quemada. Sus hojas oscuras eran escasas, pero presentes, y muchas flores blancas como la luna florecían en sus ramas. El árbol proyectaba una sombra alargada, como un reloj de sol, y en su borde se alzaban 12 estatuas humanoides, dispuestas equidistantemente en círculo, alternando entre hombres y mujeres. Eran grandes, pero no enormes. Cada una medía aproximadamente 12 veces mi altura. Cada una había sido tallada en un cristal translúcido de un color diferente, dejando al descubierto una red luminiscente de venas y arterias en su interior. Cada estatua albergaba al menos 2 orbes de luz en su interior, uno en la cabeza y otro en el pecho, mientras que una estatua solitaria, hecha a imagen de una mujer embarazada, albergaba un tercer orbe mucho más brillante en su enorme vientre. Me tambaleé hacia las figuras con asombro, pensando que eran una especie de monumento dejado hace mucho tiempo por los últimos humanos, algo que, sin ironía, podría llevar las palabras: contemplen mis obras, poderosos, y desesperen. Todo el ingenio colectivo final de la humanidad, invertido en la creación de monumentos eternos a nuestra existencia, que se mantendrían en pie hasta el fin de los tiempos. Un último acto de desafío contra el vacío imperecedero e inmortal, que incluso, cuando la Tierra permaneció en barbecho durante mucho más tiempo del que alguna vez soportó la vida, y todo quedó reducido a cenizas, este único testimonio no solo de nuestra existencia, sino también de nuestra excepcionalidad, permaneció en pie al final de todas las cosas. Me detuve al llegar a una de las estatuas, contemplándola con asombro y reverencia. Noté que lo que creía que solo era un aura de luz a su alrededor estaba compuesto de una sustancia vaporosa que repelía mi presencia. En un acto que me pareció blasfemamente atrevido, extendí con cautela mi mano enguantada y la coloqué sobre la superficie de cristal. Al instante del contacto, sentí una extraña sensación que me recorrió el cuerpo. No era ni placentera, ni dolorosa, ni sutil, ni abrumadora, simplemente extraña y diferente a cualquier sensación que hubiera sentido antes o después, con la que no podía compararla. Fue entonces cuando la estatua giró la cabeza para mirarme. Atónito, miré las otras 11 figuras y vi que ahora todas me miraban directamente, cuando antes todas miraban hacia el gran árbol. Entonces tuve una revelación repentina. Este no era un monumento dejado por los últimos hombres. Estos eran los últimos hombres que velaban alrededor del último árbol. Me hablaron entonces con una especie de telepatía, no con palabras, sino con conceptos, el lenguaje del pensamiento que mi mente procesaba en palabras, imágenes y sentimientos. Percibí que eran los últimos de nuestros descendientes poshumanos, sus cuerpos hechos de materiales completamente ajenos al universo natural, sobre los cuales ni siquiera nuestros mayores intelectos han formulado hipótesis. Cada uno de ellos poseía un conocimiento que eclipsaba el de toda nuestra civilización, capacidades cognitivas superiores a las nuestras, no solo en grado sino en tipo, y un control casi divino sobre las fuerzas de la naturaleza. En tiempos más gloriosos, miles de tales entidades habían caminado por la Tierra, junto con una diversa gama de razas tanto tradicionalmente humanas
como radicalmente poshumanas, y millones más habitaban entre las estrellas. Pero a lo largo de los vastos períodos de tiempo cósmico, incluso su raza había menguado. Algunos habían perecido en cataclismos astronómicamente raros y poderosos, o en combate con otros titanes, aunque la mayoría había trascendido a formas incluso mayores que las que estaban frente a mí, y habían dejado atrás nuestra realidad, como un cangrejo ermitaño podría descartar un caparazón que ya no le queda. Ahora, solo los 12 que estaban delante de mí eran todos los que quedaban de su especie. Sin embargo, no eran un grupo aleatorio de supervivientes, sino cada uno una personificación arquetípica del carácter humano. Al observarlos uno a uno, comprendí la naturaleza de cada uno. Estaban el humilde plebeyo, la doncella inocente, el embaucador travieso, el sabio, el aventurero audaz, la cazadora experta, el rebelde desafiante, el artista apasionado, el héroe valiente, el amante carnal, el rey poderoso y la madre cariñosa. Cada uno guardaba en su interior lo que más le importaba, lo que consideraba lo mejor de la humanidad, lo que habían jurado salvaguardar hasta que el universo mismo dejara de existir. Y ese momento ya había llegado. Vi entonces en sus mentes la naturaleza del apocalipsis que nos aguardaba, la gran destrucción. La energía oscura del universo se había vuelto cada vez más grande, incluso mayor que la gravedad, hasta que hace millones de años la Vía Láctea y todas las demás galaxias de la creación se desintegraron. Las estrellas se desprendieron de sus órbitas y se precipitaron al vacío intergaláctico. Meses atrás, los sistemas solares sufrieron el mismo destino. Los planetas se separaron de sus estrellas madre, y la Tierra solo sobrevivió gracias a los designios de los titanes que me precedieron. Ahora, en los momentos finales, la Tierra misma se desmoronaría, seguida de componentes de materia exponencialmente más pequeños, y luego incluso del propio espacio-tiempo, en una singularidad de gran desgarro. Incluso los titanes sucumbirían a este apocalipsis, pero incluso ante su desaparición, presentí que aún albergaban esperanza. Fue la madre quien dio origen a esta esperanza, pues la luz brillante que se gestaba en su vientre no era un hijo de titán, sino una nueva singularidad del Big Bang. Su diseño nació de las mentes de cada uno de los 12 titanes. Su forma se forjó a partir de sus propias esencias. Si tenían éxito, esta nueva singularidad sobreviviría al Big Bang y luego explotaría en un nuevo universo propio, y renacerían como sus dioses. Fue entonces cuando la tierra bajo mis pies empezó a temblar, y supe que había llegado el momento. Las hojas y las flores cayeron del árbol. Su descenso, el último presagio de que la vida ya no podía soportarlo, un presagio que la madre desafió al entrar en labor de parto. Los titanes prorrumpieron en un himno, y en ese instante su destino fue el mismo que el de cualquier otro ser humano, sabiendo que morirían con la única esperanza de sobrevivir en una nueva forma. Justo cuando pensaba que yo también podría ser destruido en la singularidad del gran desgarro, comencé a levitar de nuevo y supe que debía regresar a mi tiempo. Sin embargo, antes de partir, el titán tramposo arrancó una flor blanca del suelo y la puso en mi palma. Cerrándola con mi puño, me guiñó un ojo y partí. Volé hacia arriba, alejándome de la tierra, y hacia atrás desde el gran desgarro, repitiendo mi viaje alrededor de la galaxia en reversa hasta que regresé a una tierra azul y verde alrededor de un sol amarillo. Sin embargo, mi aterrizaje de regreso no fue tan suave como el primero. En cuanto mis pies tocaron la plataforma, una onda expansiva recorrió el colisionador. Cada anillo explotó violentamente, inundando el túnel con metralla y extraños fuegos de plasma. Las paredes del colisionador se abrieron de golpe, y el agua de mar entró a raudales, arrastrándome hacia la superficie. Solté la flor durante todo esto, perdiéndola en los remolinos submarinos. Sé que la flor fue la causa de la explosión,
Ninguna de las otras pruebas había traído nada consigo. El tramposo había usado su poder para darme un regalo imposible, y el precio fue la destrucción de todas las instalaciones. Pero las instalaciones quedaron irreparablemente destruidas. Cuando me informaron, les conté sobre la flor, sobre todo, pero no me creyeron. Tomaron la ausencia de la flor como prueba de que todo era un sueño febril, de que nada de lo que había experimentado era real. Me sentí un poco como Cassandra entonces, habiendo recibido una revelación divina que nadie creería. Pero, por el lado positivo, significa que no me culparon de la destrucción de las instalaciones. No sé si planean reconstruir las instalaciones, pero si lo hacen, seguramente lo pensarán mucho antes de arriesgarse a otro sujeto de prueba humano. Miles de millones de dólares por un viaje extraño con drogas es un poco caro. Después de todo, tras una serie de pruebas y un largo periodo de observación, me dieron de alta y me permitieron volver al servicio activo, sin haber sufrido daños tras mi breve visita al fin de los tiempos. Por supuesto, también tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad jurando no decir ni una palabra a nadie. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto ahora? Porque la flor regresó a mí. Anoche, mientras estaba de permiso, paseaba solo por la playa. Mi experiencia con los titanes aún me pesaba en la mente. Estoy seguro de que siempre lo hará. Reexaminaba constantemente todo lo que había presenciado, todo lo que me habían contado, con la incertidumbre constante de si lo interpretaba todo correctamente o si realmente había sucedido. Me preguntaba si los titanes habían logrado crear un nuevo universo, si habían renacido en él, o si habían fracasado en su mayor prueba y habían sido destrozados junto con todo lo demás, dejando solo una verdadera nada existencial a su paso. Estaba caminando lo suficientemente cerca del océano para que las olas acariciaran mis pies cuando, justo frente a mí, una ola entrante depositó una flor que brillaba como la luz de la luna. Incrédulo, caí de rodillas y la recogí entre mis manos, examinándola con atención para no dejarme engañar por ilusiones y una mera coincidencia. Pero no me cabía duda de que era la misma flor, la flor del último árbol que me había regalado el titán tramposo. Una radiante flor de loto blanca plateada, con estambres de hidrógeno metálico y destellos de luz estelar sobre sus impecables pétalos. Había regresado a mí. No sé por qué me la dio el tramposo, pero parece que no es un regalo que se pueda desechar tan fácilmente. Para ser sincero, no había pensado mucho en el árbol hasta entonces. Si acaso, creía que su supervivencia era un simple acto simbólico de conservación de los titanes. Pero el regalo de su flor y su imposible regreso indicaban que era más que eso. ¿Acaso el árbol formaba parte de los planes finales de los titanes? ¿Llevar la flor conmigo al presente contribuía a sus objetivos? ¿Se supone que debo hacer algo con ella? No puedo saberlo con certeza, claro, pero creo que la respuesta a todas es sí. Más allá de eso, no tengo ni idea. Ojalá el tramposo me hubiera dado más que un guiño. Quizás mis limitaciones mortales sean la culpa de ser tan obtuso, pero parece que si hubieran sido tan inteligentes, podrían haber encontrado la manera de dejarme claras sus intenciones. Por mucho que me gustaría creer que soy el elegido, destinado a ejecutar la voluntad de los dioses, para asegurar la salvación de toda la realidad, hay una duda que persiste en mi mente. ¿Por qué fue el titán tramposo quien me dio la flor? Si hubiera sido su voluntad colectiva que llevara la flor a mi propio tiempo, entonces casi cualquiera de ellos, excepto el tramposo, habría sido un portador de regalo más adecuado, salvo quizá Taz el rebelde. Era simplemente que estaba más cerca de mí en ese momento. ¿O no es más probable que me estuviera gastando una broma a mí o a sus compañeros al darme la flor? ¿O es simplemente que mi misión requiere cierta incertidumbre, cierta duda, cierta falta de una directiva clara para tener éxito? Una y otra vez me he preguntado por qué fue el tramposo quien me dio la flor. La única respuesta que me viene
Es una cita del autor, Neil Gaiman. Claro que era Loki. Siempre es Loki.